un lector de Así Prensa hace una pregunta en la que expresa su cierta confusión con la remisión de los pecados, es decir, cómo nos vemos liberados del pecado que hemos cometido y de sus consecuencias. Y es una confusión que es relativamente común. Yo la he explicado varias veces y si tuviera mejor ordenado los puntos de vista, creo que simplemente lo republicaría, pero aprovecho la ocasión para repetir este tema que he explicado en otras ocasiones, pero que ahora vuelvo a abordar un poquito desde otro ángulo, que es el tema de la remisión de los pecados. Y esta persona, este lector de Así Prensa, se hace un poco de problemas porque no logra entender la diferencia que se hace en el catecismo sobre la pena de culpa y la pena de daño, ¿no? Le parece que la explicación del catecismo es un poco compleja y la explico en sencillo. ¿Qué cosa sucede cuando pecamos? Cuando pecamos nosotros hacemos un mal. Entonces, ese mal tiene una doble consecuencia. Viola la ley de Dios, ofende a Dios e introduce un daño en el mundo. Entonces, la persona es culpable frente a Dios porque lo ha rechazado y ha negado su plan, pero también ha producido un daño al traer mal. No importa cuán escondida, individual o personal sea un pecado, puede ser un pecado simplemente de pensamiento, ¿no? Un deseo profundo, silencioso, desconocido para todo el mundo de mal y de odio, de envidia por alguien. Y ese pecado está introduciendo un daño en el mundo porque contamina con el mal el orden de la gracia, el orden del universo. Entonces, dado que hay un doble mal hecho por cada pecado, la ofensa a Dios y el daño hecho, hay una doble dimensión de la remisión de los pecados. Una es el perdón de Dios que recibimos mediante la absolución sacramental cuando se trata de un pecado mortal, pero la otra es la reparación. Entonces, esta persona preguntaba, ¿se trata de un castigo propiamente dicho? ¿Se trata de un castigo que es, digamos así, por el mal que ha hecho? Entonces Dios requiere alguna forma como de venganza o de lección de aprendizaje, como cuando le decimos a un niñito que se está portando mal, ya ahora vas a tener un time out, un tiempo afuera, en una esquina de la habitación. No, esta no es la intención. La intención es reparar el mal hecho. Pongo un ejemplo gráfico. Yo golpeo a alguien que amo. Yo a esa persona le he ofendido gravemente, pero también le he hecho un daño físico. Y en consecuencia, si yo quiero reparar ese daño, primero le pido perdón a la persona por haberle hecho daño. Le pido perdón. Y segundo, curo la herida que he hecho. Yo no puedo creer que de verdad me he arrepentido y que de verdad voy a cambiar y que de verdad lamento haberle hecho daño a la persona que amo, si es que no me preocupo por las consecuencias de mi brutalidad. En consecuencia, este es un ejemplo donde se ven esas dos dimensiones. Bueno, esas dos dimensiones están en todo pecado. Porque alguno dice, bueno, pero mira, en el ejemplo que has puesto de la envidia, ahí la persona se cocina ella sola en su propio odio. No, cada vez que hacemos el mal, incluso con el pensamiento, y por eso es que cuando confesamos decimos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, es decir, cosas que he dejado de hacer, ¿no? Y esas son las dos dimensiones de la remisión de los pecados. El Señor nos perdona, pero tenemos que reparar el daño. Y para eso necesitamos hacer bien proporcional al mal que hicimos.
Y como el mal que hemos hecho no lo conocemos, lo conoceremos solo en el cielo, por eso es que parte de la reparación de los pecados supone hacer penitencia. Cuando el sacerdote nos dice y nos deja una penitencia, vas a rezar 3 Ave Marías, o vas a rezar un Padre Nuestro, o vas a rezar la Salve, o vas a leer este pasaje del Evangelio, te vas a abstener de esto. Hay sacerdotes que tienen distinta severidad. Alguno por ahí, cuando me he confesado, ha decidido no dejarme ninguna penitencia, y otro me ha fulminado con unas penitencias así gruesas, significativas. Soy sincero, mucho más agradecido estoy con el que me tronó con una penitencia gruesa y significativa, y que a primera vista podría parecer pues un poco desproporcionada con la falta, porque me está ayudando a reparar los males que he hecho, no solamente los que he confesado en esa confesión, sino los males que puedo haber hecho en otros momentos y que todavía no he reparado. En consecuencia, la Iglesia ofrece algunas ocasiones especiales, como son las indulgencias plenarias. A eso le he dedicado ya un punto de vista, lo pueden buscar ustedes en Así Prensa, el punto de vista sobre las indulgencias plenarias. No voy a hablar de ellas ahora, pero existen formas extraordinarias, excepcionales, de poder limpiar también ese daño hecho, reparar ese daño hecho, ¿no? Además de ser remitidos de la culpa. Pero la forma habitual es hacer un bien proporcional, y ese bien significa la caridad, y por eso San Pablo dice la caridad que borra multitud de pecados, sepulta multitud de pecados. La caridad, la acción caritativa. Y la penitencia, que es justamente contribuir con alguna fatiga, con algún esfuerzo, a subsanar cuesta arriba lo que he dejado que vaya cuesta abajo. Mi propia vida espiritual, el bien del universo, todo, porque mi pecado ha contribuido a esa piscina negra que arrastra a la humanidad del mal. Entonces, la penitencia es el salir cuesta arriba con las dificultades, con el costo. Es fácil ir cuesta abajo, pero cuesta abajo se va para abajo. Y es difícil ir cuesta arriba, pero cuesta arriba se va para arriba, para lo alto, para el aire más puro, para la luz radiante. Entonces, por eso es importante que nosotros comprendamos que hay estas dos dimensiones que son totalmente naturales y lógicas. En un pecado ofendemos a Dios y hacemos daño. Dios nos perdona a través del sacramento de la confesión, pero ese daño hay que repararlo. Si no lo reparamos acá, lo repararemos en el tiempo en purgatorio. Y es mucho mejor repararlo acá. Que tengas un buen día.